El día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces como hombres nadie nos enseña, y esto es a resolver conflictos y a restaurar relaciones. Alguna vez me hablaron acerca del restaurar relaciones y yo te quiero decir que yo era alguien que yo no luchaba por restablecer relaciones. Yo tenía la idea errada de que si se daba la relación era de Dios. Y si no, pues no era de Dios, ¿no? Yo tenía la idea de que pues yo no tenía ninguna responsabilidad hacia alguien que tenía un mal sentimiento hacia mí. Yo pensaba, pues es su bronca, él tiene esa lucha o ella tiene esa lucha, eso no me involucra a mí y pues ya será él o ella con Dios, ¿no? Hasta que alguna vez yo tomé una clase acerca de cómo restaurar relaciones y nos hacían un análisis y nos decían, quiero que analicemos las personas con las cuales nosotros hemos contado durante toda nuestra vida. Quiero que pienses en tus mejores amigos de la primaria, de la secundaria, en tus familiares cercanos, en aquel primo que en algún tiempo fue el cercano, en aquel tío que se acercó a ti en alguna necesidad, en aquel compañero del trabajo que era tu incondicional, con el cual hacían cosas, hacían salidas, etcétera, etcétera. Y nos preguntaba el maestro, ¿todavía están en tu vida? Y yo me di cuenta que había mucha gente importante que ya no estaba en mi vida. Y a veces nosotros decimos, pues bueno, la vida nos lleva a todos por distintos caminos y nos resignamos, ¿no? A veces a separarnos de las personas, pero cuando analizamos por qué terminó esa relación, a lo mejor en tu mente se viene, pues me di cuenta que no era tan amigo como yo pensaba, me di cuenta que no era tan cercano como yo pensaba, me di cuenta que a lo mejor no era tan indispensable como yo pensaba o simplemente no conocía al Señor y decidí alejarme. Y vamos a ver el día de hoy el caso de Jacob y Esaú. Dios le pide a Jacob regresar a su tierra y vemos que uno de sus temores, ¿cuál era? Encontrarse con Esaú, porque las cosas no estaban bien. Esaú era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos hombres a su servicio y sale a su encuentro de su hermano, de Jacob. Entonces, Jacob hace algo, se pone a orar al Señor, tiene un encuentro con el Señor para llegar a cumplir su voluntad, ¿no? Y el Señor le bendice, él no se echa para atrás cuando ve que aparentemente lo que se viene en contra de él es algo malo, ¿no? Recordemos que la última vez que Saúl quería ver a Jacob era ¿para qué? Para asesinarlo. Él salió huyendo porque lo querían asesinar, pero ahora llegó el momento de la restauración. Y yo te quiero hacer varias preguntas. ¿A quién le gustaría restaurar la relación con alguien que te quiso asesinar? Yo creo que nadie, ¿no? A lo mejor diríamos, pues por seguridad ya me mantengo alejado. Y no digamos de alguien que nos ha hecho daño, de alguien que pues nos ha incomodado. Muchas veces decimos, pues sí, Dios nos manda a perdonar, pero eso no significa que nuestras relaciones se tienen que restaurar. ¿Será esto cierto? Bueno, alguna vez yo escuché una historia en cuanto a nuestras relaciones que yo quiero que nosotros la tengamos en mente. Nosotros, cuando estamos con alguna persona, creamos vínculos, creamos puentes. Un consejo que alguna vez un maestro considero muy sabio me dio es: nunca quemes tus puentes, siempre déjalos. Siempre deja el puente. Si te vas a lo mejor a tener un problema, si tienes un problema con alguna persona, deja ese puente. Si tú ves que ese puente se rompió, busca construirlo, porque nunca sabes cuándo vas a cruzar nuevamente por ese puente. Y hay muchas relaciones en donde a lo mejor nosotros hemos quemado esos puentes, porque quizá a nuestra vista ya no es tan importante tener cuidado de esa relación. Yo pensaría, Jacob y Esaú, que Jacob podía quemar ese puente, ¿no? Era su hermano, pero su hermano no quería saber nada de él.
Jacob no tenía la necesidad de regresar. Jacob era un hombre rico. Jacob no tenía la necesidad de exponerse, de exponer a su familia, pero el Señor le dice que lo haga. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas de sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos cuando queremos restablecer una relación, y es algo muy importante. Si yo quiero restablecer una relación, debo de tener humildad para buscar la restauración de esa relación. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera tenido humildad y en vez de llegar con su hermano Esaú a postrarse, hubiese querido llegar a través de la razón? Hermano, tú me vendiste tu primogenitura. Fue tu bronca. La bendición me la dio mi papá a mí y yo no tuve nada que ver. Mi mamá fue la que me dijo que me pusiera ahí. Yo ni quería, pero ella me dijo que tu maldición sea sobre mí. Si a alguien le tienes que reclamar es a mamá. ¿Cuántas veces no nosotros como hombres intentamos arreglar las cosas con la razón y dejamos a un lado la humildad? Hay veces que cuando nosotros queremos restaurar una relación, no debemos de ir necesariamente con la razón, sino con el corazón de buscar restaurar esa relación. ¿Cómo lo hizo Jesús con nosotros? Jesús, cuando Él vino aquí a este mundo, cuando Él vino aquí a la tierra, Él nos amó, Él buscó por su parte restaurar la relación que nosotros teníamos con el Padre. Y hay muchos que fueron convencidos, hay muchos que no, pero lo que hizo Jesús es demostrar su interés porque la relación estuviera firme, estuviera junta, que la relación funcionara. Ahora, aquí vemos a un hermano que ya no se apoya en su razón. A lo mejor algunos podrían pensar, pues quizá lo hizo por miedo. Tenía 400 hombres, también Jacob tenía muchos hombres. Pero esto demuestra una actitud de querer arreglar las cosas. No hay nada peor, y yo se los digo, para el matrimonio, para una relación a lo mejor rota con tus hermanos, con alguno de tus padres. No hay nada peor que querer ir a arreglar las cosas, pero siempre y cuando tú tengas la razón. Y esto es algo difícil. Porque a veces cuando vamos a querer arreglar las cosas, lejos de arreglarlo, vamos a reclamar, ¿sí o no? Y la relación no se hubiera roto si tú no hubieras hecho esto. Y la relación seguiría si tú fueras diferente. Mira, las personas no son diferentes y no las podemos cambiar. Nosotros no podemos sacar la maldad de su corazón, nosotros no podemos sacar el cómo son ellas, pero sí podemos sacar el cómo nosotros reaccionamos a eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando le negó Pedro? ¿Jesús fue a reclamarle? No, porque una de las características del perdón es pasar por alto la ofensa. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas algo. En todas nuestras relaciones, en algún momento de las relaciones que nosotros tengamos, las personas nos van a fallar. Es sano saberlo. Porque luego te conviertes en una persona bien tóxica que cuando alguien te falla, lo desechas. ¿Y a cuánta gente no has desechado? Por su imperfección. Pregunta, ¿tú has sido perfecto? No, tampoco has sido perfecto. Nadie de los que está aquí somos perfectos. ¿Por qué seguimos juntos? Porque nos une algo más grande que la perfección. Y esto es el amor. Y en el amor nos vamos perfeccionando. Ahora, la palabra de Dios dice que
este Jacob tuvo cuidado de su familia, pero la actitud en la cual él se acerca a su hermano, al que quería que la relación se restaurara, era una actitud de humildad, no una actitud de tener la razón. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. La palabra de Dios nos cuenta aquí en esta parte algo muy interesante. Cuando él va y habla acerca a su hermano, él le testifica lo que Dios ha hecho. Si tú te das cuenta, un capítulo anterior, nosotros nos damos cuenta que Jacob estaba aferrado al Señor. Jacob adquiere en ese lugar, en la presencia del Señor, la confianza para ir a restaurar esa relación. Eso no se puede hacer en la carne. Fíjate, cuando tú estás en la carne, muchas veces nos quedamos con la razón, sí, pero con la razón y sin nuestros padres. Con la razón y sin nuestros hermanos. Con la razón y sin nuestra esposa o nuestros hijos. ¿Realmente es tan importante la razón? ¿Para quién es importante? Para ti. ¿Qué será importante para el Señor? ¿Será más importante el que tú tengas la razón o el que tú busques la restauración? Esto es algo muy interesante. La Biblia nos enseña que nosotros somos ministros de reconciliación. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros, la tarea de nosotros es que otras personas se reconcilien con Dios. Y pregunta, ¿por qué nosotros no aplicamos esa reconciliación para las personas que están a nuestro alrededor? Y puede haber varios factores. La primera, el sentir que voy a ser herido cuando yo me acerque a esa persona a buscar la restauración. Los temores. Los temores muchas veces hacen que nosotros no busquemos la restauración. La segunda cosa, las heridas que nos provocó, ya sea las amenazas, ya sea el que nos haya fallado aquella persona. Pueden ser los temores, pueden ser las heridas, puede ser la falta de amor, de no querer restaurar esa relación. Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo, que las personas cercanas nos van a fallar. Pero, ¿qué es lo que hace el amor? Escucha muy bien, el amor cubre multitud de faltas. Es increíble cómo hay personas a las cuales les pasamos muchas cosas y hay personas a las cuales la misma situación no se la pasamos. ¿Por qué pasa? Por un tema de tu corazón. Supongamos, ¿cuántos de ustedes no le han soportado a lo mejor a su patrón, a su maestro o a su director que les hable fuerte? Pero cuando es un tema de alguien cercano, no lo permites. Y es más, hasta has roto quizá alguna relación por la manera en que te habló. Las relaciones tienen un inicio y deben de tener un proceso de crecimiento. Es cierto que a veces te tocará a ti ser el maduro, el que levanta, el que restaura, el que cree. Pero la mayoría de veces nosotros dejamos de hacer lo correcto cuando nuestras expectativas no son suplidas. Cuando vemos que el otro no da lo que a lo mejor nosotros estamos dando. Y yo quiero decirte que este tipo de pensamiento no es un tipo de pensamiento cristiano, es un tipo de pensamiento que el mundo tiene. El mundo le hace bien al otro si recibe el bien, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nos diferenciamos en que podemos hacer el bien aún a aquellos que nos han fallado. Entonces, yo me muestro como cristiano cuando, pese a lo que me han hecho, yo sigo amando. Y tengo varios ejemplos en la Biblia. Tengo a Jesús en la cruz, el cual ora por aquellos que lo están crucificando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tenemos el caso de Esteban, el cual miró al Señor en medio de estar siendo apedreado y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tenemos el caso de José, el cual siendo traicionado, el cual siendo
llevado por muchas cosas horribles, ¿no? Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue menospreciado, fue desechado, fue separado de sus familiares. Aún así él llegó a entender que lo que se estaba llevando a cabo en su familia era el plan de Dios que involucraba la salvación. Es interesante que nosotros como creyentes debemos de buscar siempre reflejar a Cristo en nuestras relaciones. Y en las relaciones que te fallan a ti, ¿cómo podemos reflejar a Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando nosotros fallamos? ¿Nos desecha? ¿Nos dice, sí te perdono, pero de lejitos? ¿De dónde aprendemos esas cosas? Entiendo que hay casos en donde si una persona comete un abuso sexual, por ejemplo, pues es mejor alejarte, ¿no? Si una persona te daña de tal manera que tenga amenazas en contra de ti, que te quiera asesinar, que quiera hacer algo así, entendemos que no vas a estar ahí. Pero muchas veces nosotros justificamos nuestra falta de amor, nosotros justificamos nuestros temores al rechazo, nosotros justificamos las heridas que muchas veces tenemos y no las pasamos por alto, y a veces hemos roto muchas amistades o relaciones con familiares. La palabra de Dios dice en Génesis 33, versículo 7, y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. A mí me sorprende mucho esto de Jacob, porque generalmente cuando una persona está contaminada, ¿qué es lo que hace? Contaminar a los demás. Imagínate a Jacob diciéndole a su familia, mi hermano me quería asesinar y él nos quiere matar, infundiéndole miedo a la familia, infundiéndole miedo a los hijos. Yo me imagino esta plática que tuvo. Oigan, pasó esto, pasó esta situación, quiero reconciliarme, el Señor me envió a reconciliarme, me voy a ir, me voy a postrar, voy a darle estos regalos y que el Señor nos dé la gracia. Su familia le siguió. Fíjate que muchas veces nosotros, al estar enojados con nuestros familiares, cortamos la relación de nuestros hijos con nuestros familiares. Yo entiendo que muchos de nuestros familiares no son cristianos, y es cierto. Es más fácil a veces no sentir la incomodidad de ir a una fiesta que tú consideras pagana. ¿Yo qué hago aquí? Me siento incómodo. Dices lo mismo, ¿no? En las fiestas a lo mejor de la familia de tu esposa. ¿Yo qué hago aquí? Me siento incómodo. Mejor es cortar. Pero yo quiero que analicemos algo que es muy interesante. ¿Por qué Dios me puso en esta familia? ¿Por qué Dios me dio esos suegros, o esos padres, o esos hermanos que están alejados de Dios? ¿Será casualidad que yo como cristiano esté en esta familia? ¿Cuál es mi tarea y mi responsabilidad para con Dios y para con ellos? ¿Ellos ven a Cristo a través de mis acciones o todo el tiempo es rechazo, 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 rechazo? Estar en Cristo nos da una oportunidad para mostrar algo distinto a nuestros familiares de lo que ellos se merecen. ¿Cuántas personas no hemos conocido que sus familiares llegan a Cristo? ¿Por qué? Porque hubo una relación mala entre familia y el que conoce a Cristo empezó a darles bien y no mal. ¿No nos enseña eso el libro de Romanos, capítulo 12? No hagamos mal al que nos hace el mal, hagamos bien al que nos hace el mal. ¿Cómo empezaron a surgir los hospitales, los orfanatos? Es un tema muy interesante. Se dice que los primeros que abrieron los orfanatos para cuidar a los niños fueron los cristianos. ¿Y sabes cuándo se empezó a llevar a cabo este tema? Mira, los cristianos empezaron a ser perseguidos por los romanos, tú lo sabes. Empezaron a ser asesinados, pero después entraron en un conflicto Roma y muchos de los hijos de los capitanes, de los generales se quedaron sin hogar. ¿Y sabes qué hicieron los cristianos? No se pusieron, gracias Señor, nos hiciste justicia. Los cristianos tomaban a los hijos de los romanos para cuidarlos.
qué interesante es esto. ¿Te acuerdas la historia del buen samaritano? Que ve una necesidad ante alguien que aparentemente es su enemigo y muestra amor. Nuestros familiares necesitan ver esto. Nuestros enemigos necesitan ver esto. Las personas que hemos desechado necesitan ver esto. Pero hay algo en nuestra mente que nos dice, no, mejor mantente alejado. Mejor rodéate de personas que sí valoran tu amistad. Personas que sí te han demostrado que son amigos. No de aquellas personas que quizás están rotas. De ellos aléjate, deséchalos. Y este es un grave error, porque si nosotros nos ponemos a ver, Jesús no hizo eso. Jesús no se rodeó de gente perfecta. Los apóstoles no se rodearon de personas perfectas. Entre ellos hubo problemas. Y algo que yo puedo ver en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles es que cuando hubo problemas entre ellos, siempre el más maduro fue a donde estaba el necesitado. Y muchas veces el necesitado era el que había hecho el mal. Jesús fue con Pedro. Jesús fue a restablecer esa relación, y yo creo que muchas veces a nosotros nos toca mostrar ese amor. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¡Wow! ¿Qué quería Jacob? Gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Él no dijo, yo propongo comprar tu favor, mostrarte qué arrepentido estoy trayéndote todo esto como si te pudiera pagar lo que te hice sufrir. No, Jacob entendía que su hermano había tenido luchas. Sin importar que él tuviera la razón o no, él tenía una lucha en su corazón. ¿Y qué es lo que él pidió? Gracia. Qué importante es buscar tener la humildad para restaurar así nuestras relaciones. Imagínate que nosotros aplicáramos eso con nuestras esposas siempre que hay un problema. Busco hallar gracia para que estemos bien. No, yo tenía la razón por esto y por esto. Con nuestros amigos, cuando viene una situación difícil, yo quiero gracia. Con nuestros familiares, yo quiero gracia. Wow, esto es algo increíble, porque no te pone en una postura de buscar restablecer la relación porque te lo mereces. No va por ahí. No te lo mereces por ser cristiano, que alguien te dé la confianza, que alguien otra vez empiece a establecer una relación contigo. No es algo que nos merecemos, es por la gracia de Dios. Queremos hallar gracia. Si nosotros fallamos, necesitamos gracia. Si no hemos fallado, necesito que a tu mente tú me des gracia a mí. Pero ¿cómo a veces buscamos resolver los conflictos? Yo me lo merezco. Yo he hecho esto. Yo no fui quien se equivocó. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice en el versículo 9, y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Fíjate algo increíble que aquí podemos ver en Esaú. Esaú ni siquiera quería tomar lo que le ofrecía a su hermano. Él decía que él tenía lo suficiente. Y algo que a mí me llama la atención es cómo le dice Esaú a Jacob. ¿Cómo le dice? Hermano mío. Algo había hecho Dios en este tiempo que en el corazón de Esaú aparentemente ya no había dolor. Y Jacob no es alguien que intenta traer el pasado o aquella herida que quizá ya fue sanada, sino simplemente busca restaurar la relación. Y eso es algo muy importante. A veces nosotros traemos innecesariamente las heridas del pasado para ver quién tuvo la razón. Hermanos, no se trata de tener la razón cuando buscamos restablecer una relación. No se trata de eso. Se trata de que entendamos que no es la voluntad de Dios que estemos separados como familia, que estemos separados como matrimonio, que estemos separados como hermanos en Cristo.
Hermanos en Cristo, entre nosotros no debería de haber división, nunca. No deberías de tener algo malo en contra de nadie de aquí de la iglesia. Nos deberíamos de ver como hermanos. Y si en algún momento el enemigo trae a tu corazón algo malo o algo negativo en contra de alguien de aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En ese momento acercarnos y buscar restaurar esa relación. En algún momento cuando yo llegué a Vida Nueva, me acuerdo llevaba como un año de pastor, y se acercó alguien a mí y me dijo: pastor, la verdad, yo quiero decirle, usted desde que llegó me cae gordo. Y yo, bueno, pues ojalá te haya sentido bien, ahora yo soy el que se siente mal, ¿no? Su corazón fue libre, pero... Y le dije: qué bueno que me dices, yo quiero decirte que estoy para servirte. Y que no dejes que el enemigo tome ventaja de esos pensamientos. A partir de ese momento, de manera personal, yo busqué acercarme a esa familia. ¿Por qué? Porque yo sabía que ellos tenían un tema y había un tema que se necesitaba restaurar. Yo entiendo que es mi obligación, no como pastor, sino como alguien maduro, que si una relación no está bien, buscar restaurarla. Siempre debemos de entender eso. Esas personas que a veces no actúan como nosotros queremos no son para desechar. Esas relaciones o esas malas conversaciones no son para desechar. Es cierto, habrá personas que seamos más afines, habrá personas con las que nos sintamos más en confianza, pero nunca debemos de perder de vista que Dios nos ha puesto con la gente que tenemos a nuestro alrededor para cumplir un propósito, y esto es mostrar su amor. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el versículo 10, y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Fíjate cómo se sintió Jacob. Y algo muy interesante que yo puedo ver aquí, cuando ellos tuvieron un pleito, ¿por qué fue? Por un tema económico, por un tema de bendición, por un tema donde el otro se sintió quizá que le estaba robando algo. Fíjate lo que hace Jacob. Jacob intenta reparar el daño que el otro sintió que le estaba haciendo. No es un tema de razón. Hace poco me pasó algo. Yo le compré una cosa a alguien. Se la compré, me acuerdo. Me dio el precio. Se la pagué. Yo me acuerdo. Y como 4 meses después me dice: oye, no me has acabado de pagar esto que yo compré, esto que me compraste. Y era un tema donde yo tenía la seguridad de que le había pagado eso. Qué difícil, porque es una persona que yo quiero mucho. Y yo me acuerdo que le dije: te pido una disculpa. Y yo pensaba que te la había pagado. Y le pagué eso. A lo mejor tú piensas: híjole, pues no, pues te ha de sobrar el dinero. No, realmente fue en un mes difícil donde me pasó eso. Pero tuve que poner en una balanza. Chequé mis mensajes y vi que yo no le había mandado el depósito que siempre mando, porque se lo había entregado en efectivo. Y ese día no le puse: oye, ya te pagué. Aprendí de mi error. Crezco para no cometer otra vez ese error. No me contamino en contra de aquella persona que hizo eso. Es más, yo sé que ni siquiera lo hizo con una maldad. No lo tomo como: ay, me cobró doble. No lo tomo como, no, lo tomo como: te amo más que aquello que me estás cobrando, ¿no? Y si a tu mente yo te debo algo, busco restaurarlo. Fíjate, aquí Jacob hace algo muy parecido. Jacob no le robó nada. Y Jacob busca restituir. Tú no sabes cuántas veces un simple perdón arregla tantas cosas. Y no es el tema de que a tu mente
esa persona necesita escuchar perdón. Es un tema de que para la otra persona muchas veces eso trae sanidad. Tú no sabes, por ejemplo, en los congresos de mujeres, cuando hablamos del tema del perdón con los hombres y decimos, ¿no? Por ejemplo, temas de administración, pues perdona a tu esposo por lo que te ha hecho y esto y el otro y el otro. La gran mayoría de las mujeres se desahoga y llora porque es una palabra que muy pocas veces escuchan, perdón. A veces somos más enfocados en, no, pero pues yo sí te quiero, yo sí te amo y esto y el otro y queremos entrar por la razón, ¿sí o no? Pero hay veces que lo único que tenemos que hacer es perdón. Vemos aquí a Jacob que busca restituir y dice, no, hermano, toma, te pido por favor, toma, dice aquí, e insistió y Esaú lo tomó. Verso 2, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatiga, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco en el paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Esto es algo muy importante, muchísimo, muy importante cuando buscamos la restauración. ¿Qué empieza a ver aquí? Empieza a ver comunicación. Le dice a su hermano, ven, vamos. Y Jacob le dice, no, y se toma el tiempo para explicarle. ¿Por qué? Porque acababan de pasar un tema difícil en el cual ellos estaban reconciliando, en el cual muchas veces es importante la comunicación. Cuando no hay comunicación se abren puertas, ¿no? A que a lo mejor uno pueda pensar, no, pues a lo mejor no me perdonó, a lo mejor piensa que ya con lo que me dio ya me compró, pero no, busca explicarle, no puedo, y no puedo por esto. No puedo por mis hijos, no puedo por el ganado que aquí tengo, por la gente que me acompaña. Dice la Biblia en el versículo 15, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó aquel nombre Sucot. Vemos que se cumple la palabra de Dios de una manera sobrenatural. Debemos de entender que nosotros no podemos seguir desechando a tantas personas. Y yo quiero que en este momento, en los grupos que vamos a tener, nosotros hagamos un análisis, ¿ok? ¿Qué relaciones necesito restaurar? Quizá hay algunas relaciones que estás dejando solamente que el tiempo avance a ver si en algún momento se compone. A ver si en algún momento vienen y te piden perdón. A ver si en algún momento esa persona reconoce su error. Y a lo mejor el día de hoy Dios te está diciendo, como le dijo a Jacob, que regrese y que sea Él quien busque pues esta restauración. Yo sé que a veces es un tema complicado ser el que da el primer paso, pero entiende que Dios no se ha equivocado en ponerte con la familia que te puso, en ponerte con los padres que te puso, en ponerte con los amigos que ha puesto durante tu vida. Si hay algo que dependa de nosotros para estar en paz con los hombres, dice la Biblia, si hay algo en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En lo que dependa de ti, haz el esfuerzo. ¿Ok? Paréntesis. En estas personas con las cuales tienes que restaurar una relación, no vayas a pensar en la exnovia, ¿ok? Menos si ya estás casado. Ah, ¿qué cree, pastor? Tiene razón. Nunca cerré este ciclo. No, ¿ok? Piensen en lo siguiente. A ver, si quieren ir anotando. Relación con tus padres. La primera. Relación con tu pareja. Relación con tus hermanos. Relación con tu familia.
relación con algún hermano en Cristo que se haya roto. Relación con un amigo que en algún momento de tu vida fue importante. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a trabajar en esto. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿qué relación quieres que yo restaure? ¿Ok? Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias por tu palabra, mi Señor. Tú nos has enseñado con la vida de Jacob cómo acercarnos. Quizá nosotros pensábamos que la restauración venía cuando nuestros familiares se acercaran a nosotros pidiéndonos perdón. Señor, tú eres nuestro consuelo. Tú nos has consolado. Y eso es suficiente. Tú has tenido misericordia con nosotros y como el hijo pródigo, mi Señor, nos has revestido de algo que nosotros no merecemos, vestiduras de hijo, de dignidad. Señor mi Dios, no permitas que nosotros tengamos una expectativa de las personas que ni siquiera tú tienes de nosotros. Porque tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es una realidad, todos fallamos. Y quizá hubo personas que nos fallaron a nosotros, que nos dolió, que desechamos esa relación. Padre mío, pero tú tuviste una actitud humilde para venir y rescatar aquello que estaba perdido. El día de hoy, mi Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y nos haga ver qué relación quizá no la tenemos como la deberíamos de tener. De las relaciones que hemos hablado, nuestros padres, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo. Señor mi Dios, ¿qué puentes están rotos? ¿Qué relación está rota? ¿Qué comunicación está rota? Y sea que nosotros hayamos tenido la culpa o que no hayamos tenido la culpa, mi Señor, danos ese corazón que tuvo Jacob de decir: aquí estoy para servirte, aquí estoy para buscar solucionar la situación, aquí estoy porque me importa esta relación que el Señor me ha dado. Me importa porque es la familia que Dios me dio, son los hermanos que Dios me dio, son los hijos que Dios me dio, es el matrimonio que Dios me dio. Y por eso voy a tener una actitud de humildad para recuperar aquello que con el orgullo no se puede recuperar. Señor mi Dios, Jacob había pasado tiempo contigo, tú lo habías transformado y ahora podía saber, mi Señor, quién era. Y podía saber, mi Señor, que este llamado que tú le habías hecho a regresar a su tierra, restaurar su relación con su familia, le abrió muchas puertas. Porque ahora sus hijos y su esposa tenían una familia. Tú restauraste, mi Señor, y sigues restaurando familias. Y sigues restaurando matrimonios. Y creemos, Padre, que la relación, esa relación que tu Espíritu Santo nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón, que parece imposible, creemos que tú la puedes transformar en una relación que glorifique tu nombre. Padre mío, danos ese corazón de siervos, ayúdanos a tener esa humildad para luchar por esta relación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel
el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.